Vamos a ir a la palabra de Dios. Libro de Jueces, por favor, Antiguo Testamento, capítulo 7. Vamos a ir del verso 15 al 23. Y vamos a orar para que el Señor nos hable hoy. Dile, papá, esta palabra yo la tomo. Esta palabra es para mi vida. Señor, inspírame, aliméntame hoy, dame dirección del cielo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jueces capítulo 7, versos del 15 al 23. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, diga conmigo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo o antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, diga conmigo, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y diga conmigo, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas o las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, diga conmigo, hay que estar firmes. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-mehola en Tabar. Y juntándose los de Israel en Neftalí de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Amén. En lecturas pasadas vimos que los madianitas que oprimían a Israel, a causa del pecado de Israel, se habían asociado y se habían unido a los amalecitas. Así que el campamento enemigo de Israel estaba formado no solamente por una nación, sino por 2 naciones. Así que ya no era la lucha de Israel contra Madián, que había estado oprimiéndolos, sino que ahora se había unido a Madián uno más, que se llamaban los amalecitas, enemigos de Israel. Y saben, a veces nosotros en la vida pasamos por esto, pero eso no nos tiene que detener. A veces estás enfrentando algo, puede ser algo interno, puede ser algo que tiene que ver con tu temperamento, que tiene que ver con tus sentimientos, con tus emociones, puede ser un tema de obstinación, de capricho. Puede ser un tema emocional y estás enfrentando eso. Y de repente en el camino como que se te complica la cosa y resulta que ahora no solamente estás enfrentando eso, sino enfrentas otras cosas. De repente empiezas a tener dolores en el cuerpo, alguna inflamación,
alguna complicación física, y empiezas entonces a decir, esto se está poniendo peor. Yo estaba enfrentando esto y ahora resulta que la cosa se hace más pesada para mí. Bueno, eso es lo que le pasó a Israel. Primero era Madián, pero ahora había un campamento enemigo delante de ellos y era un campamento mixto. Quiere decir que muchas veces nosotros vamos a estar luchando contra un enemigo y puede ser que en muchos casos la cosa se complique, pero diga conmigo, eso no significa que el Señor no vaya a cumplir su propósito. Eso no significa que Dios no nos vaya a dar la victoria si estamos unidos a Él. Y eso es lo que tenía Gedeón. Gedeón estaba unido al Señor. Diga conmigo, Gedeón estaba despierto espiritualmente. Gedeón había escuchado, porque Dios le dijo que vaya al campamento enemigo y escuche. Así que Gedeón fue obediente. Diga conmigo, hay que obedecer. Aunque estés en lucha y en guerra, tienes que obedecer. Es más, a veces a nosotros se nos hace más difícil obedecer al Señor cuando estamos pasando apuros. Cuando estamos pasando conflictos, luchas con nuestro carácter, nuestro temperamento, el manejo del tiempo, el manejo de nuestras finanzas, el asunto sexual, el asunto de la comunicación y el ponernos de acuerdo en casa, los asuntos de los horarios del trabajo, mis afectos, mis emociones empiezan a moverse. Y de repente estoy en un tiempo de crisis, estoy mareado, no sé a dónde voy, me siento deprimida. Tengo que hacer algo para levantarme de esto. Y hay un vacío en mí, estoy en rutina, aburrimiento, no sé qué hacer con mi vida. Y cuando estamos pasando crisis y luchando contra algún asunto, es cuando más difícil se nos hace obedecer. Y creemos que tenemos licencia para relajarnos espiritualmente, pero es lo peor que tú y yo podemos hacer. Cuando tú y yo estamos en lucha es cuando más fieles y sacrificados y obedientes tenemos que ser, porque lo necesitamos más que nunca. Pero a veces nuestro ser interior interpreta eso como una oportunidad. Uy, estás sufriendo mucho, estás enfrentando demasiado esto, es demasiado para ti. ¿Sabes qué? Relax. Relájate. No seas tan duro contigo. Date un gustito. Nadie lo va a saber. Es una canita al aire. Tómalo con calma. Pero es una trampa. Porque si yo me contamino y retrocedo, mis enemigos se hacen más grandes. Necesito estar firme. Necesito estar firme. Más que nunca, aun cuando estoy pasando por pruebas duras, tengo que mantenerme en obediencia. Allí es cuando más tengo que obedecer. Allí es cuando tengo que ser más firme. Porque fácil es obedecer cuando todo está caminando más o menos como uno esperaba. Pero cuando las cosas están difíciles y me cuesta ceder porque soy orgulloso, me cuesta ceder porque soy orgullosa y no quiero pedir perdón, cuando me cuesta tener que dar honra a otros, cuando me cuesta desprenderme de lo mío para bendecir a otros, entonces sí es más difícil poderle ser fiel al Señor y creerle, ¿verdad? La situación para Israel era dura, muy dura. 7 años de opresión, de miseria. Y el Señor le dice: Gedeón, tienes que ir al campamento, tengo algo para ti. Y él era obediente. Y se acercó al enemigo y oyó un sueño. Y Dios le estaba diciendo a Gedeón en ese sueño: ya te di la victoria. Créelo, ya te di la victoria. Con ese sueño Dios le estaba diciendo a Gedeón: despiértate. Con esos 300 que son muy poco, yo te voy a dar la victoria, créelo. Saben, a veces nos sucede que nosotros llamamos a Dios a nuestra vida. Clamamos, estamos mal. Estamos tristes, algo no funciona en el matrimonio, estoy insatisfecho. Hay aburrimiento en mí, comenzamos a clamar. Y entonces papá, que tiene misericordia, empieza a moverse en la esfera donde nosotros estamos en la lucha. Tú y yo le pedimos a Él que intervenga, pero no siempre estamos dispuestos a hacer lo que Él dice. Y ahí radica la diferencia. Estamos dispuestos a que Él intervenga en nuestra vida, pero no estamos igualmente dispuestos a hacer lo que Él diga cuando llega a nuestra vida. La situación era complicada, pero Gedeón, diga conmigo, Gedeón, había sido tocado por Dios.
Así que Gedeón no solamente estaba dispuesto a que Dios interviniera en su vida y ser de bendición para Israel, sino que estaba dispuesto a obedecerle. Diga conmigo, hay que estar dispuesto para que Dios intervenga, pero también tengo que estar igual de dispuesto en el corazón para obedecerle. Porque si no, ¿cómo te va a sacar de ahí? Él te va a sacar dándote una instrucción, diciéndote qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que soltar, de qué te tienes que arrepentir, cómo tienes que actuar y proceder. Tiene que haber una coherencia. Dios nos llama a eso. Diga conmigo, papá me llama a eso. Esto no es una religión, iglesia. Esto no es una religión. Aquí no estamos en una religión tratando de que Dios sea quien nos sirve y quien hace lo que yo quiero y a la hora que yo quiero y como yo quiero. Y yo no voy a hacer exactamente nada que no me provoque. Eso es una religión, es una farsa. No nos lleva a ningún lado, no al fracaso. Nosotros participamos porque tenemos una relación viva con un Dios vivo, que Él interviene en mi vida, me da una instrucción y yo le creo y opero según su dirección y tengo la victoria conforme a su promesa. Mis amados, tenemos que quitarnos ese viejo molde de religiosidad. Dios quiere que tú y yo participemos. Diga conmigo, yo participo de las cosas que Dios habla. No estoy yo simplemente expectante de lo que Él va a hacer. Yo soy uno que participa. Y Gedeón fue a oír y Gedeón supo, papá ya nos dio con esto la palabra. Ya nos dijo que nos va a dar la victoria. Entonces él volvió entusiasmado al campamento y le dijo, miren, organicémonos en 3 grupos. Vamos a rodear el campamento de los enemigos, de los madianitas y los amalecitas. Somos apenas 300, pero con los que somos Dios nos va a dar la victoria. Como el Señor nos ha dicho, con lo poco que tú tienes rendido a los pies del Señor, Él te va a dar la victoria. No es con lo mucho. No es con lo mucho, porque si lo haces con lo mucho, creerás que tú lo hiciste, o que tus recursos lo hicieron, o que tus conexiones lo hicieron, o que tu fuerza de voluntad lo logró, o que tu inteligencia y tu creatividad te llevó a la bendición. Pero sabes, Dios se quiere glorificar. Él nos quiere enseñar a que nosotros no necesitamos mucho, necesitamos lo poco que tenemos, pero rendido a sus pies. Lo poco que tengas, dice el Señor, que lo puede usar a favor tuyo. Lo poco que tengas rendido a los pies del Señor es suficiente para que Él nos dé esa victoria. Dale ese aplauso al Señor. Dale ese aplauso al Señor. El apóstol Santiago, en su primera epístola, dice que la fe sin obras está muerta. O sea, no se trata solo de creer, porque mucha gente cree, pero como no actúa, no hay cambio. Entonces nosotros los cristianos no somos gente que nos dejamos engañar. No solamente es creer, hay que actuar conforme a lo que crees. Dice el apóstol Santiago, verso 17, capítulo 2, la fe sin obras, la fe sin que tú actúes, está muerta. Y en el verso 22 dice que la fe va a operar, va a traer obras, voluntad de hacer. Porque cuando nosotros estemos obrando conforme a la fe, esa fe se va a perfeccionar. Dice, ¿ves que la fe actuaba juntamente con las obras? Y que la fe fue completada, perfeccionada, dice otra versión, por las obras. Yo realmente me veo más maduro cuando lo que yo creo empieza a generar una acción. Yo puedo creer, pero no muevo un pelo. ¿En verdad crees? No, yo creo que no crees. Porque el que cree va a actuar en la dirección de la fe que Dios le ha dado. Y el Señor le inspiró a Gedeón y le dijo, yo ya te dije, ahora actúa. Organiza a tu gente. Dales una trompeta a cada uno de los 300. O sea, en otras palabras, ármalos. Diga conmigo, el Señor nos va a dar las armas. Y le dio las armas Gedeón. Le dio una trompeta, un chofar a cada uno de los 300 y los colocó en distintas partes alrededor del campamento y les dio un cántaro y dentro del cántaro una tea, una antorcha.
Y él le dijo, ustedes tienen que hacer lo que vean que yo hago. Y él fue muy enfático, y lo pueden leer ahí, versos 17 y 18. Él fue muy enfático y le dijo a los 300, escúchenme bien. Ustedes tienen que hacer lo que vean que yo hago. Y Dios nos va a dar la victoria con este puñado de hombres en contra de un ejército. Y Gedeón le dijo eso a los 300. Ustedes hagan lo que yo voy a hacer. Dios nos va a bendecir. ¿Necesitamos llegar a ese nivel? ¿Acaso es imposible? El hecho de que la mayoría no lo haga, porque todavía conservan a su carne viva, o están en la religión, y pecan y rezan y empatan, o quieren vivir un cristianismo que no existe, no quiere decir que tú y yo no estemos llamados a eso y no se pueda. Sí se puede. Sí se puede, porque hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Tenemos que despertar ese Espíritu Santo que está en nosotros, que nos va a dar el poder para poder amar, ser honestos, vencer, ser ejemplo, avanzar y salvar a otros. Sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que como no hay muchos testimonios alrededor, pensamos que no. Pero es que el Señor nos llama a hacer la diferencia. No seremos muchos, pero somos pocos como los 300, pero somos capaces de obedecer a Dios y de cambiar las cosas. Así que no te marees por el número. Puede ser que seamos pocos. El Señor no necesita un ejército para vencer a Madián y a los amalecitas. 300. Pero 300 humildes, llenos del Espíritu Santo, que obedecen. Gedeón les dijo, van a tocar la trompeta. Yo tocaré la trompeta, ustedes tocan la trompeta. Yo rompo el cántaro, ustedes rompen el cántaro. Y luego gritamos por la espada de Jehová y esperaremos quietos que Dios haga lo que tiene que hacer. Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y el Señor tenía una estrategia con eso. El Señor estaba planeando algo, pero ellos lo hicieron perfecto. Y Dios está planeando algo contigo, pero tú y yo necesitamos estar alineados a lo que Dios quiere en nuestra vida. Muchas veces no está pasando lo que Dios quiere que pase en tu vida. ¿Te has dado cuenta? Y estás dando vueltas sobre lo mismo. Y otra vez lo mismo. Y peleas contra. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez tropecé con la misma piedra. Y otra vez con la misma roca. Y otra vez. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿No te has dado cuenta que estás dando vueltas sobre lo mismo? Entonces déjate despertar y clama a Él y dile, Señor, ilumíname, despiértame. ¿Qué es esto? No quiero seguir dando vueltas en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos. No, quiero seguir adelante, quiero avanzar. Dios te lo va a conceder porque es el deseo de su corazón. Él les dijo que tocaran la trompeta y eso era que nosotros ahora en Cristo proclamemos lo que Él dice. Cuando estés enfrentando algo, tú tienes que proclamar no lo que dice el diagnóstico humano, no lo que dicen los hombres, no lo que ven tus ojos, no lo que estás sintiendo, no lo que te gritan, no lo que las evidencias están allí exclamando en contra tuya. Tú y yo vamos a tocar trompeta. Nosotros vamos a declarar lo que Él ha dicho. Vamos a declarar que somos victoriosos. Vamos a declarar que hemos sido redimidos. Vamos a proclamar que Él es nuestro proveedor, que Él ha vencido en la cruz y nos ha dado vida. Aleluya. Así que tocamos trompeta, declarando lo que Dios dice y no lo que las circunstancias están diciendo. Luego Gedeón rompió el cántaro y entonces las teas que estaban dentro de los cántaros de los 300, entonces la antorcha quedó libre. La luz iluminó todo alrededor del campamento. Los enemigos del campamento entraron en crisis. Fue el momento en que Dios trastornó el corazón de esta gente. La operación misericordiosa y poderosa de Dios llenó de pánico el corazón de los enemigos de Israel y entre ellos empezaron a destruir. Y los que quedaron huyeron despavoridos al oír el grito de 300 hombres por la espada de Jehová. Pero las luces se habían encendido. ¿Saben? Esa luz está en nosotros. La luz del Espíritu Santo está en ti si eres un creyente, si eres un nacido de nuevo. Si has creído a Jesucristo y has creído en Él y has recibido su Espíritu, esa tea ardiente, esa antorcha está en ti.
Pero necesitamos romper ese cántaro. Ustedes saben que las teas, las antorchas, lo hemos visto, iban delante de las personas. Iban delante, que no había alumbrado público. Así que la antorcha, la tea, iba delante de la persona y iba alumbrando el camino. Y que si alguien tiene el cántaro muy pesado, el cántaro no se ha roto, el primer perjudicado de esa situación es cada uno de nosotros, porque no vemos por dónde vamos. Pero tampoco van a poder ver los que están con nosotros, porque el cántaro no se ha roto y no se ha liberado la luz que está en nosotros. Entonces yo no veo claro dónde voy. No sé cómo hacer negocios, no sé cómo distinguir lo malo de lo bueno, no sé cómo salirme de las cosas que yo sé que son perjudiciales para mi vida, amistades, páginas sociales, comentarios, contenidos, películas, asociaciones. No sé cómo hacer, no lo tengo claro. Claro, yo te entiendo, no lo tienes claro. No hay discernimiento en ti porque el cántaro todavía no se ha roto y la luz de Dios está en ti, pero está opacada por ese cántaro. Así que no hay una luz, te puede iluminar, te puedes tropezar, y haces malas decisiones, dices cosas que no son y actúas de una manera que crees que es conveniente, pero tu cántaro te está quitando. Por eso el cántaro tiene que romperse en ti. Entonces, ¿qué es ese cántaro? ¿Qué es ese cántaro que está cubriendo esa luz? Pero esa luz está en mí. Es el Espíritu Santo. Él me tiene que inspirar, Él me tiene que guiar, pero no lo hace. No, Él sí quiere hacerlo. Lo que pasa es que no has descubierto que hay un cántaro tapando la luz de Dios que ya está en ti. Y ese cántaro, en primer lugar, se llama pecado. Cuando yo conservo un pecado, cuando yo no me he arrepentido, cuando yo quiero vivir en pecado y quiero que Dios me bendiga por encima de ese pecado, no tengo claridad. Entonces creo que yo puedo seguir en mi capricho, haciendo lo que quiero en mi libertinaje, y que yo voy a tener mi vida muy clara. Pero es un cántaro que está tapando la luz de Dios en tu corazón y no tienes claridad. Tienes intelecto, tienes raciocinio, tienes cultura, tienes ciencia, pero no tienes el discernimiento, no tienes la sabiduría de Dios. Porque ese cántaro que se llama orgullo, que se llama tacañería, se llama soberbia, ese cántaro que se llama vanidad, ese cántaro que se puede llamar infidelidad, fornicación, ese cántaro que se puede llamar idolatría, terquedad, ese cántaro que se llama también avaricia y codicia, está opacando la luz. Entonces ni siquiera yo veo con claridad mi vida. Pero tampoco puedo ser luz para los que me rodean. Los que están a mi alrededor necesitan la luz de Dios que está en mí, pero como yo conservo el cántaro y no lo he roto, ellos tampoco ven bien y no tienen claridad. Mucha gente en nuestra familia, muchas personas en el trabajo, muchas personas en los negocios o en los estudios que nos rodean, necesitan esa luz, pero yo la tengo opacada. Mi cántaro no se roto, que no quiero. Que quiero seguir viviendo a mi modo, a mi ritmo, no al del Señor. Y el Señor le dijo a Gedeón que rompan los cántaros. Si no lo rompes, andas en tu propia luz, tu propia prudencia. No lo conoces. No conoces la luz. Puedes tener miles de viajes. Puedes hacer miles de ventas, miles de conquistas, hijos, puedes lograr muchas cosas en este mundo y muchos te pueden aplaudir, pero la luz de Él no la. Un cántaro está opacando la luz de Él, que ya está en ti, por un capricho, una obstinación. El Señor le dijo: proclama mi palabra, rompe el cántaro, los enemigos, las tinieblas, la tristeza, el luto, la enfermedad, el aburrimiento, vacío, se va a ir. Los enemigos huyeron.
La luz está en nosotros. Nosotros ya somos la luz. Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Tú eres la luz del mundo. ¿Por qué no estás iluminando? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no eres sano? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no eres más generoso? ¿Por qué no te comprometes más? ¿Por qué no vibras? ¿Por qué no se nota la gloria de Dios en tu vida? Si la luz de Dios está en ti, causa de Jesús, porque el cántaro. Yo no sé cuál es tu cántaro, pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 2. Yo soy la luz del mundo. Yo quiero brillar en tu vida. Quiero que ores por los enfermos y se sanen. Quiero que reprendas a los demonios y huyan. Quiero que vivas en victoria. Yo soy la luz que vive en ti. Pero deshazte del cántaro. Deshazte del pecado. Mis amados, esto es una realidad. Y nunca fuimos mayoría. Los cristianos nunca fueron mayoría. Nunca. Fueron perseguidos. Fueron la minoría. Donde estuvieran eran siempre los menos. Siempre hemos sido menos. Los pocos. Pero los pocos que iluminan. Somos lámparas de Dios para el mundo. No dejes que el cántaro te apague. No sé cuál es tu cántaro, pero sí sé que si lo pides a Él, Él lo puede romper. Él puede romper ese cántaro de egoísmo, de fanatismo, de tradición familiar, de apegos. Puede romper ese cántaro y no sabes lo que va a pasar. Esa luz va a inundarte. Esa luz te va a dar alegría, te va a dar facilidades para perdonar, para amar. Va a sanar tu cuerpo. Vas a ser iluminada, iluminado. Los de alrededor van a sentir esperanza contigo. Van a sentir la realidad de Dios que vive en ti. Y ellos dirán, necesito que ores por mí. Y tú le pondrás la mano a alguien y lo bendecirás en el nombre del Señor. Y la luz de Dios vendrá sobre esa persona. Liberarás a los cautivos. Proclamarás el reino de Dios donde estés. ¿Por qué has roto el cántaro? El cántaro tiene que romperse. Hay que romper ese cántaro. Los hijos de Dios tenemos que romper ese cántaro para que la luz de Él salga. Para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, clientes, proveedores. Mi luz es la de Él y no quiero opacarla, quiero que salga. Me sirva a mí para prosperar, le sirva a otros. Ese es el plan de Dios para tu vida. Él no quiere que se pierda. Él te llama hoy. Tú eres la bendición. Tú eres quien lleva mi luz. No dejes que nada la apague. Estamos en Perú, estamos en Trujillo, somos el remanente de Dios. No dejes que nadie apague lo que Él ha encendido en nosotros. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Le costó su vida, lo hizo por amor, pero Él ha enviado su Espíritu y su amor para que esté en nosotros. No hay nada que Él no pueda cambiar, nada que Él no pueda perdonar. Él quiere ensanchar nuestras vidas y a través de nosotros que otros se salven, salgan del enredo, de la depresión, de la brujería, de la hechicería, de la esclavitud, de la miseria, del vicio, del egoísmo. Sean libres, libres. Cristo vino a darnos verdadera libertad. Y el Señor nos liberta, seremos verdaderamente libres. Dale ese aplauso grande a Él. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre vamos. Nos activamos, Señor, en el fuego de tu Espíritu. Que arda en mí tu presencia, Señor. Que arda en mí ese fuego para obedecerte con osadía, para saber que entro en lo sobrenatural, para vencer lo natural, para sanar, para ser libre, para ser bendición de los que me rodean. Gracias, Señor. Tu luz está en mí. Que se rompa el cántaro, que se quiebre el cántaro de la tradición familiar, de la religiosidad, del miedo, del temor, de la falta de fe, del pecado oculto.
Señor, gracias. Se rompe ese cántaro en Cristo Jesús. Se ha roto ese cántaro. Se ha quebrantado la ligadura del corazón, el miedo. La herida ha sido cauterizada por su amor. El lazo de impiedad se ha roto. Él vive. Él me hace libre. Mi cántaro se rompe. Mi alma es libre. Él es mi luz, mi liberación y mi esperanza. Gracias, Señor Jesús. 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 Gracias, Señor. Amén. Y amén.